Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Ekatzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carlos Francis para los compas. Gabriel Aguilar en los controles. Y perdón. Yo me falta presentar, Francis. ¿No me vas a dar chance o qué? Ahora no me dejaste ni decir tu nombre y no vas a dejar de decir el mío. Está muy ansioso nuestro compañero Francis. Sí, Su servidor Juan Manuel Hernández. Y Francis, cuéntanos de qué vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué tal? Hoy tenemos un tema muy interesante, con mucha vigencia. El tema de la norma oficial mexicana número 35. Vamos a tocar bastantes temas que influyen en esta norma y bueno, esperemos que sea de utilidad para quien nos escuche. Perfecto, y el día de hoy tenemos una invitada. Una invitada muy especial. Tenemos a la licenciada Nat Hernández, licenciada en Ciencias de la Comunicación. La presento, no sé si nos querías platicar por favor un poco más de ti para iniciar con ganas con este podcast. Claro, hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación. Encantada de estar aquí compartiendo con ustedes el micrófono el día de hoy. No, bueno tenerte. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias. No, a ustedes. Pues bueno, antes que nada les platico un poquito de mí. Por favor. Pues a mí me dicen Nat, mi nombre realmente es Natcheli, pero así me dicen en el bajo mundo, así es que sí, díganme por favor. Muy bien. Efectivamente soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la UVM de Lomas Verdes, Estado de México, con una especialización en lo que es comunicación organizacional. Y bueno, pues mi historia no es muy larga, soy muy joven, 49 años. Entonces, pues yo incursiono hace 23 años en las áreas de tecnologías de información en las empresas, en donde ayudo a lo que es estructurar las áreas de IT y las áreas de mesas de ayuda para empresas transnacionales y AAA, que les llamamos a nivel nacional y a nivel LATAM, en diferentes proyectos, y es donde empiezo a incursionar un poquito en esta parte de los recursos humanos. Entonces, es algo que me apasiona. No soy psicóloga, pero me encanta la psique. Los humanos somos un poquito complejos, pero yo creo que... y sobre todo encerrados todos en una oficina. En un cubículo. En un cubículo al lado de varias personas se puede armar. Exactamente. Entonces, estoy aquí para compartirles un poquito de lo que yo he vivido y de mi percepción. Nada de lo que yo diga es absolutamente la verdad. Investiguen un poquito de lo que yo les pueda compartir. Siempre. Pero aquí estoy con ustedes, chicos. Claro. Gracias. No, muchas gracias. Y digo, en esta parte de la comunicación organizacional creo que está bastante pegada a esta norma, ¿no? En efecto, bueno, no sé si nos gusta platicar un poco de su experiencia acerca de en recursos humanos, en tratar a tantas personas. Sí, claro. Fíjate que lo que fue la comunicación organizacional en aquellos ayeres, se podría decir, pues era más que nada cómo estaba el organigrama en las empresas, cómo tenías que hacer los procesos, las etapas, las funciones, el plan de vida y carrera de cada una de las personas o los colaboradores, etcétera, ¿no? Pero todo esto se ha ido actualizando como cualquier proceso en las empresas o tecnología, en donde tú también como área de recursos humanos pues tienes que ir avanzando conforme te lo va pidiendo el mercado. Sí. Pero no nada más el mercado, sino también los colaboradores de tu empresa, ¿no? Porque hay una parte bien importante. En las empresas antes, pues la parte de los colaboradores les llaman recurso humano. Para empezar, no eres recurso humano, porque no eres un tabique y no eres arenilla, eres un colaborador en las empresas. Claro. Aparte, las áreas de recursos humanos no se deberían de llamar área de recursos humanos, tampoco. Debería de ser la oficina de la experiencia, porque tú vas a esas oficinas a vivir una experiencia como colaborador en una empresa, ¿no? Entonces, todo esto se ha ido transformando y la comunicación organizacional en las empresas, que es la comunicación interna que va de la empresa hacia los colaboradores, pues a veces estaba perdida. ¿Por qué? Porque ustedes saben, están muy jóvenes, pero los que nos estén escuchando, que son más o menos de mi edad, saben que antes las empresas eran muy rígidas en decir, tú entras a las 8 y te vas a las 8, ¿no? Y me avisas a qué hora te levantas para ir a comer y ya te levantaste 2 veces al baño y no tienes una tercera. Sí, era un control ya agobiante. Pero muy agobiante y muy estresante, créeme, porque a veces te calificaban por las horas
porque tú estabas sentado en tu oficina, no por los resultados de lo que tú hacías, no por tu productividad. Se centraban más en ese tipo de detalles que realmente en lo que tú estabas contribuyendo con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu dedicación y sobre todo tu conocimiento, que a veces como que perdía cierto valor todo eso que tú traes y todo ese aporte, si traes detrás a alguien que trae esta dinámica de nada más estar observando cosas que pues no están bien, a fin de cuentas. O quizá porque tienes un marco de acción. En este caso la creatividad no está potencializada porque las métricas, todo trabajo tiene ciertas métricas de calidad, de alguna forma. Tu puntualidad, tu número de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es cuando siento que estas métricas están enfocadas de una forma muy cuadrada y no te permiten a ti como colaborador poder potencializar tus ideas, trabajar en equipo, si en efecto el marco creativo lo reducen por seguir una actividad diaria. Esto lo habíamos platicado justo hace creo que un par de episodios, porque hablábamos precisamente de algunas estadísticas que mostraban que México era uno de los países donde la gente trabajaba más tiempo, pero dentro de las mismas estadísticas se presentaba otra en donde la productividad pues era mínima o era de las peores, ¿no? Entonces ese también es un problema que tal vez no se ha resuelto del todo y que puede seguir persistiendo, pero que a lo mejor este tipo de cosas de repente pueden ayudar pues a reducirlo, ¿no? Porque creo que también esta NOM dentro de lo que nos puede ayudar, que ahorita para todo mundo es un dolor de cabeza el hecho de poder cumplir con ella más que otra cosa, pero si lo vemos desde el punto de vista realmente pues de lo que nos puede servir para las empresas, creo que sí puede tener una cuestión bastante positiva, ¿no? Claro. Ahorita nos preocupamos porque a las empresas se les pide que tienen que dar cumplimiento a la NOM-035-STPS-2018, la infame NOM 35, en donde justo una de las cosas que me ha pasado es que en general las empresas, sobre todo cuando empezaba, ahorita ya un poco ya más avanzado, pero al principio nadie sabía quién era quien te podía ayudar con esto, porque era un tema que te dicen, oye, y cumplo, pero ¿con quién tengo que ir? ¿A quién tengo que necesito darle? Un psicólogo, necesito un comunicador, necesito un abogado, ¿qué es lo que necesito para dar cumplimiento? Y la realidad es que en la forma en que estaba presentada, pues realmente no sabías muy bien como por dónde iría. Y creo que lo que vamos a tratar de ver es un poco cómo aterrizarla. Creo que además la experiencia y un poco el perfil que tienes nos va a ayudar como a darnos cuenta de ahorita, de acuerdo a cómo está la NOM, qué es la parte más importante para darle cumplimiento, pero para tratarlo de entender. Rápidamente como antecedente, pues de qué se trata esta NOM. Básicamente es o se desarrolla con la finalidad de prevenir lo que son los riesgos de trabajo que tienen que ver con el tema psicosocial, que es una cuestión que no estaba atendida. Vamos a ver ahorita que hay muchas otras cosas que sí tomabas en cuenta que te podían pasar en el trabajo, sí. Pero esto ni siquiera lo considerabas ni lo medías, ¿no? ¿Cuál es el antecedente? ¿Cómo podemos encontrar el antecedente de esta NOM? Yo haciendo eco en lo que mencionaba de México, tengo un par de números. Tengo, además este es un tema que está abarcado por varias instituciones, incluso por la Organización Mundial de Salud en cuanto a cómo nos repercute el estrés laboral. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. El 75% de esta fuerza laboral en México lo ocupa con esta condición. Después China y Estados Unidos. En esta investigación lo que me impresionó bastante es que cuando buscas las cifras uno pensaría, pues quizá el país que más trabaja es China o algún otro país de Asia, que en efecto yo sin cabeza una de las listas más importantes, pero México es el primer lugar. En cuanto a Latinoamérica, es impresionante que somos el país con menos días de vacaciones al año. Por ejemplo, Brasil tiene 30 días de vacaciones, Cuba 30, Uruguay 20, Colombia 15, Argentina 14, Paraguay 12, Costa Rica 10 y México tenemos 6. Ahí yo de esta cantidad de días, ahí me tocó vivirlo. Yo cuando tenía como 18, 19 años, estaba en una empresa y de verdad que te levantabas temprano y te dicen tu métrica de calidad es llegar todos los días a esta hora, tu lunch a esta hora, media hora de almuerzo, un día de descanso a la semana y el día que cumplo, ya estoy por cumplir el tiempo de trabajo, digo, ¿y sabes qué? Pues quisiera irme a la playa. Bueno, pues son 6 días. Y como, gracias. Sí. Bueno, 8, incluyendo mi fin de semana. No, bueno. Y eso además, tomando en cuenta que es a partir del primer año. Sí. Los 6 días por ley federal de trabajo, lo que establece. Y luego eso de que cada año te van sumando 2, pues no deja de ser un tiempo, pues corto. No sé, yo lo veo como algo aspiracional. Decir, bueno, a ver, quiero ir a trabajar, me motiva.
¿Por qué? Porque sé que voy a tener la recompensa de tener unas vacaciones, pero si me están ofreciendo 8 días en 2 años que le entregué cuerpo, alma y sudor, lágrimas, todo al trabajo, claro, pues no, realmente es desmotivador y siento que justamente de aquí emana esta NOM. El empezar a preocuparse por esto. Por la Organización Internacional del Trabajo recomienda un lapso de 8 días. Sí. Digo, de 18 días. 18. Por lo cual me parece, creo que México es una tarea en la que estamos muy lejos de alcanzar, pero que podríamos lograr, siguiendo como ejemplo a nuestros países vecinos, ya que, vaya, de 6 a 18 alcanzar este tiempo, tomando en cuenta que México, en efecto, es para Estados Unidos un país de mucho atractivo por la inversión, de decir, bueno, prefiero pagarle a mexicanos que pagarle a estadounidenses. Es ahí la disyuntiva de decir, híjole, ¿seremos un país atractivo para los inversionistas o realmente podremos equilibrar esta balanza con nuestros mexicanos, ¿no? Sí, yo creo que ahí, hablando de ese tema, tiene mucho que ver la Ley Federal del Trabajo, porque ya hay muchas empresas que hoy en día no se están rigiendo por esta ley, que son las prestaciones de ley que te corresponden cuando te contratas, ¿no? Ya hay prestaciones superiores a las de ley y muchas empresas lo que hacen es decirte, tú vas a tener 20 días de vacaciones al año. O sea, ya no es de que cada año van a crecer 2 o cuando cumplas los 14 años, cada 5 años suben 5 días, etcétera. Claro. Imagínate, para que llegues a tener 20 días de vacaciones ahora sí que por prestaciones de ley, tendrías que llevar más de 20 años trabajando en una empresa. De los fósiles, ¿no? De claro. me tocó cuando tenían hasta diferente logotipo. Exacto. No, es que desde ahorita tenemos que ir sumando esos años para cuando tengamos vacaciones con nuestros hijos. Sí, exacto. Tengamos ahí con nuestros nietos. Un mesecito para disfrutar. Pero ¿saben qué es lo padre? Que lo que hemos estado viendo ahorita, por ejemplo, en estas oficinas de experiencia, porque no me gustaría llamarla RH o recurso humano, es de que efectivamente la pandemia ahorita nos trajo algo que ya tenía que pasar, que estábamos a lo mejor deteniendo, que es la transformación en las áreas de recursos humanos o de oficinas de experiencia, en donde ya volteas a ver a los colaboradores como seres humanos, no como un número de nómina, porque así se veía antes de la pandemia. Antes de la pandemia eras el número de nómina 530 o tu número de empleado, ¿no? Eras un número más. Y desde la revolución industrial hemos ido 100 años, 120 años hasta ahorita decir ya más o menos, y bueno, al menos en México no mucho, estamos casi en pañales, pero ya en Europa, por ejemplo, este tipo de condiciones desde hace años que ya existen y las escuchamos. Creo que todo el mundo aquí hemos hablado con alguna persona de otro país y cuando ellos escuchan y nosotros escuchamos cómo son las condiciones laborales en este caso en cada país, nos quedamos todos atónitos de decir, híjole, ¿eso se puede? ¿O a poco eso se podía? Sí. Claro, pues la norma 035 precisamente comienza desde el 2013, es algo que se empieza a comentar en la OTI, que es la Organización Internacional del Trabajo, en donde obviamente ya ahí empiezan a hacer acuerdos y se empieza a identificar todos los problemas psicosociales de la salud en los colaboradores, que obviamente México estaba ahí, pero pues hasta el 2019 fue cuando se destapa y empieza la primera etapa de la NOM 035, porque en el 2020 empieza la segunda etapa. Sí, fueron dos versiones, ¿verdad? Sí, son 2 versiones de la NOM 035. Entonces, todo esto empieza a ser una materia en donde están involucrados obviamente la Ley Federal del Trabajo y también lo que es obviamente todos los acuerdos y reglamentos tanto nacionales como internacionales se vieron involucrados para poder definir la NOM 035. De hecho, digamos que nos está arrastrando un poco el tema internacional, ¿no? O sea, es lo que nos está como llevando a... Sí, exacto. O sea, el hecho de que esto se esté viendo a nivel internacional, pues como que provoca que México también se subiera a este tema y viera la forma de incorporarlo dentro de lo que viene siendo su aspecto laboral a nivel nacional, ¿no? Sí, bueno, acordémonos también que no hace mucho con Trump fue también un tema con nuestro presidente cuando se estaba firmando precisamente el Tratado de Libre Comercio, en donde salió mucho a la luz de que por qué en México se trabajaban tantas horas. Y por qué el salario era mínimo cuando trabajabas 8 horas, 9 horas diarias y el salario era súper bajo, ¿no? Y aparte tenían prestaciones de ley. Entonces, efectivamente, como bien lo dices, fue una presión internacional el que pudieran corregir o ponerle un poquito más de atención a los colaboradores. Que aquí hay 2 versiones, ¿no? Siempre está la versión del patrón y la versión del colaborador. Que a veces la del patrón a veces
sí tienen razón luego también escuchar su parte. Sí, claro. O sea, En ambas partes tienen, al menos de una forma... esas dos validez. versiones son súper importantes porque cuando recién en 2019 salió la NOM 035, los colaboradores, créeme que llegaban a la oficina a decirnos, estoy estresado, ya. La NOM 035 dice que si me estresas te puedo demandar. Ay. Y tú, pero estás estresado, ¿por qué? O sea, no entiendo. Ujú. Porque me caí y eso me estresó. Ay, No, sí. es que eso no nunca es va a la faltar. norma. Nunca va a Exacto. faltar. Entonces, yo creo que es equilibrar y también el que la ley y los acuerdos sean equitativos para ambas partes. De hecho, mira, Y que justamente se establezca bien desde un inicio hacia dónde va, porque lo que decía el profesor es que, pues sí, te dicen que tienes que cumplir, pero no te dicen cómo, o a qué instancias, o cómo empezar a solucionar eso. O sea, se quedan muchas cosas en el aire y pues, obviamente sucede esto que un trabajador ve una brecha ahí de oportunidad de decir, me puedo zafar un poco de esto si recurro a esto, que Claro. pues, obviamente pues, no está bien. Queda mucha ambigüedad en muchas cosas, ¿no? Ujú. Quisiera Justo. nada más tratar de justo aterrizarlo. O sea, ¿qué es el tema de la NOM 035 o cuál sería el objeto en el que se enfoca, ¿no? Porque justo hace rato hablábamos de riesgos de trabajo. Riesgos de trabajo ya había muchos considerados dentro de lo que venían siendo las diferentes instancias y diferentes cosas que incluso las instituciones ya toman en cuenta. Y muchos que son fáciles de entender. Hablábamos de riesgos físicos, de riesgos químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos, ambientales, psicosociales, Ujú. muchos de los cuales incluso, pues ahí hasta las primas de riesgo de las empresas pueden subir a partir de que te identificas eso. Pero hay situaciones donde un riesgo físico, porque estás haciendo una actividad, te puedes caer, te golpeas y se ve un moretón, ves físicamente lo que te está pasando, ¿no? Igual si trabajas con químicos. si no es como de, ay, me pellizcó la silla, ¿no? Porque me sentí de Bueno, mal. eso sería en los ergonómicos, porque también de alguna manera entra. O sea, el Claro. hecho de que algo El que estás respaldo de mi silla utilizando está a punto de te haga quebrarse. daño, ¿no? Ujú. Dime si O que voy- tengas problemas de túnel carpiano por Por el estar mouse. utilizando el mouse todo el mouse. tiempo y que Claro. eso sea una cuestión que te afecte en el largo plazo. Pero justo una de las cuestiones era, y todas esas como que puedes ver el resultado de esa situación, es decir, de cualquiera de esos riesgos, como que físicamente lo puedes checar. El tema con esta parte de los riesgos psicosociales es que muchos de ellos no los ves de entrada. O sea, son cuestiones que de entrada pues, no ves un moretón o no ves si alguien se rompió o se fracturó la mano. Y además, en el largo plazo, la parte de salud sí te llega a afectar en cuestiones que ya te van a poder identificar, pero no puedes identificar desde dónde viene o cómo se ha dado, ¿no? Entonces, creo que la situación era justo el entender que esto existía, es decir, que esto era algo que teníamos que tomar en cuenta y que se tenía que hacer algo para contrarrestarlo, ¿no? Exacto. En esta parte de la salud es muy importante. Tengo 4 de las enfermedades causadas de manera colateral por el exceso de trabajo. Depresión, número 1. Ansiedad, hay lo que se llama el síndrome del burnout, que es provocado por la desilusión y frustración de, por más que des todo, no tener ningún reconocimiento por parte de tu jefe. Y eso es muy común, que te puedes, de verdad, no tener este reconocimiento, sino que para los humanos, en esto que mencionabas sobre los recursos humanos y la importancia de la salud emocional, de verdad que ser incentivado es muy importante, ser incentivado y ser premiado por tus actividades, porque ese sentido de insuficiencia puede crecer al grado que aunque te mates por la empresa, llegues temprano y des todo, si no tienes este reconocimiento, tú mentalmente vas a sentir que no estás dando lo suficiente. Y esto que provoca que tu competencia, que otros compañeros sean exactamente igual de competentes y eso genera un entorno tóxico. Ujú. Que también en la oficina es muy importante que la parte de recursos humanos se enfoque mucho en tener un buen ambiente laboral, porque eso se influye bastante en, ya no solamente en el trabajo, sino ya en tomar personal cierto tipo de actitudes o tener discusiones o bueno, cualquier otra situación que esté mal en torno al trabajo, ¿no? Problemas para dormir. Y aunque no suene tan grave esto, a la larga puede generar problemas cardíacos, hipertensión y también la diabetes. Esta también es muy ocasionada por en nuestro reloj biológico, el hecho de tener malpasadas de alimentos y otras los situaciones. desfases de horarios, ¿no? Fases de horario, exactamente. Pues es que Y- también si te vas de fiesta todo el tiempo, Francis, como no quieres. Bueno, Ojalá. pues, Y no, pero luego llegan en vivo a trabajar. Me llega ¿no? en Ah, no, en vivo. ¿No? Pero bueno, a ver, nada más un poco como para poder aterrizar la idea y tratar de pasar de la parte teórica a la parte práctica. Digamos, en términos de lo que tal cual la NOM trataba de explicar o decir de qué trataba, pues nos habla de que los riesgos psicosociales se derivan normalmente de las deficiencias que se pueden encontrar en el diseño,
la organización y la gestión del trabajo, así como en un escaso contexto social del mismo trabajo y que pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, ¿no? Digamos, hay 3 aspectos en los que te pueden estar teniendo repercusiones y que podemos encontrar situaciones como el estrés laboral, que es lo que comentabas, el agotamiento o la depresión. Si quieren, vamos un poco a qué es lo que está buscando resolver primero y luego ya nos vamos como hacia qué es lo que tienes que hacer, de qué trata y cómo algunas empresas han resuelto este tema. Cuando hablamos del tema psicosocial, ¿qué es el aspecto psicosocial? ¿Cómo lo podemos entender? Pues el aspecto psicosocial es el aspecto mental. Okay. Es la salud mental de tus colaboradores. Es, bien lo decías, sobre el ambiente laboral que hay en las empresas, porque muchas veces eso te puede generar estrés, tanto si estás en tu lugar de trabajo y no tienes las herramientas adecuadas, si no es ergonómica la silla y pasas más de 8 horas ahí sentado, claro. Si rolas turnos y no te dan ahora sí que los turnos correspondientes o la carga de trabajo, tú estás contratado para cierta actividad y te dan las actividades de la administración, de la recepcionista, o el trabajo que deberían contador. hacer 3 personas que deberían contratar. Sí. Eso te genera estrés. Entonces, eso obviamente cae en la ansiedad, en la depresión, y eso que hace, pues que un colaborador deja de ser productivo. Y eso es un costo alto. Claro, y este aspecto psicosocial, como que son 2 aspectos, la parte de la psicología individual y la parte sociológica, ¿no? Del entorno en el que estás, que además trata de tomar en cuenta los 2, porque los 2 te pueden tener, a final de cuentas siempre estás en ese entorno, tanto la parte personal y cómo tú mismo pues te manejas incluso, pero también tu entorno te puede afectar, ¿no? El objetivo como tal de la norma, que es la parte de la que ya queremos llegar, es, primero que nada, identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Hace rato platicábamos precisamente de cuál era el tema o que decíamos, bueno, ¿y quién es la persona que me puede ayudar a esto? Sí. A diferencia de otros países, por ejemplo, a mí me tocó ver y platicar con gente de Colombia, ellos traían como más resuelto toda esta parte, ¿no? Como que en Colombia, de hecho, ya hay gente y certificadores que ya traen detrás algo que les da, digamos, como cierta autoridad para realizar estas actividades. En México no, de hecho, la misma norma no te explica quién te puede ayudar a resolver esto. Hoy ya hay personas certificadas, Okay. Hoy ya se encuentran, por ejemplo, hay diferentes empresas certificadoras sobre la NOM 035 que te pueden dar la consultoría o hasta te pueden llevar de la mano en todo el proceso de tu NOM 035. Para pasar la auditoría, ¿no? Exactamente. Incluso he visto que eso también depende del tamaño de la empresa, del número de empleados. Sí, depende mucho del número de empleados porque va de 16 a 50, luego de más de 50. Depende de los centros de trabajo, ¿no? Es de 1 a 15, de 16 a 50 y mayores de 50. Y más de 50. Y a partir de eso, 51 a 150 y más de 105. a partir de eso, lo que tenemos en diferencia, bueno, ninguna se salva. No. Estamos hablando de que todos los centros de trabajo, como tal, centro de Tienen trabajo, que no hacerlo. la empresa, sino centros de trabajo, deben de acuerdo al tamaño que tienen, cumplir con ciertas circunstancias. Entre más grande es, los requerimientos son más específicos. Claro, así es. Hablamos, por ejemplo, de hasta 15 empleados, básicamente lo que se les pide es tomar medidas de prevención del riesgo, es prevenirlo como tal, y promover un entorno organizacional favorable. ¿Qué sería un entorno organizacional favorable? Pues el entorno organizacional es que tú te puedas tener las herramientas necesarias para trabajar, que tu líder o tu jefe inmediato, pues obviamente te trate con respeto, porque luego hay líderes que no son líderes, son capataces, ¿no? Dictadores empresariales. Exacto. De oficina. Exactamente. Entonces, sí son muchos los factores en la parte del ambiente psicosocial, de que tengas obviamente buena luz. Sí, las instalaciones también como tal, ¿no? las instalaciones, la infraestructura, pero también hay algo muy importante, que tu trabajo, qué tan lejos te queda de donde vives. Claro. Y si te queda muy lejos, la empresa te tiene que proporcionar el transporte. Okay. Porque si no, imagínate cómo llegas estresado si dices, hago 2 horas de camino a mi trabajo. Claro, que no bueno, sepas cómo vas a regresar si estás en un lugar apartado, ¿no? Claro, entonces la gente ya llega estresada a trabajar. Sí, se empiezan a preocupar, todavía ni siquiera están en el trabajo, ya están preocupándose, ¿cuánto me va a hacer de aquí a allá? Y después al regreso, lo que decía el profe, ¿qué tal que ya no hay manera de Me regresar? dejan allá. No, y ahora, luego tomando en cuenta cuánto tiempo te quedes, porque aquí tenemos la clásica idea de ponte la camiseta y te quedas más de... Ah, sí.
de 3 horas. Sí, porque si te sales a tu hora, ya son 5 para las 5 y están viendo que estás bajando tu laptop. Ya se va. No es bueno. Ese, sí, no, córremelo. Ese mal visto de que uno se vaya antes que el jefe. Sí, es como sí, exacto. Es una mala idea. Ahorita regresamos a ese punto, porque me gustaría tomarlo. Nada más vamos a terminar en la cuestión de los tamaños, porque creo que lo estaban platicando y creo que es importante de mencionarlo. Pero bueno, cuando vamos a las empresas de 16 a 50, se les pide adicionalmente a estos dos temas que habíamos hablado, de las medidas para prevención y el promover este entorno organizacional, también el aplicar cuestionarios para identificar factores de riesgo psicosocial. Entonces, en este caso, las empresas que ya caen dentro de este tamaño tendrían que aplicar unos cuestionarios que vienen como tal en la NOM, viene el cuestionario completo. De hecho, uno si quiere los puede aplicar de forma directa. Hay muchas empresas que te los aplican y ya te sale la información y la calificación, la métrica para que puedas ver realmente en dónde puede haber situaciones de que tengas que tener cuidado. Y estos cuestionarios es parte de lo que te estarían pidiendo si te hacen una auditoría, precisamente para dar este cumplimiento, y que también te deberían de ayudar a identificar áreas de oportunidad dentro de la empresa, ¿no? Así es. Anteriormente, pues nunca te preguntaban, ¿no? A ti como colaborador, jamás te preguntaban, oye, ¿tu jefe te trata bien? ¿O cómo te sientes? ¿O tienes las herramientas suficientes? O incluso sin la necesidad de tener que ser cuestionado. El uno como colaborador, o antes como nada más eras el empleado, pues el sentir esa necesidad de manifestarte o de decir algo que te estaba dañando se veía mal, ¿no? O sea, ¿por qué te quejas? Si a eso vienes, ¿no? Alégrate que tienes trabajo. ¿Cuántos no desearían estar aquí en tu silla? Allá afuera hay muchos que están. Ajá, sí, ¿no? Muchas cosas que pues me imagino que en generaciones anteriores pasaba mucho eso, que ni siquiera tenías la oportunidad de tú expresar tu sentir con respecto a eso. Ahora que te lo pregunten, también estamos muy lejos de que nazca de una manera orgánica y de real interés de parte del empleador. Y siento que nada más está un poco dirigida al cumplimiento precisamente de esta norma. Sí, yo creo que ahí es un tema cultural, ¿no? Porque pues puede pasar por generaciones y siempre vas a ser no quiero ser el que se queja, el quejumbroso, porque viene desde la escuela. O sea, tú estás en tu salón y siempre tachas al que el que todas se las sabe y todas las contesta. Ahí va a quejarse de ahí va esas etiquetas que nos van poniendo y ahora en este entorno laboral. Exacto, entonces es tema de cultura. Eso era lo que yo quería llegar hace rato, que decía, y lo quería retomar. Es que dentro de muchas de estas situaciones, esa parte cultural en ambos sentidos, del empleado y del empleador, es que si el empleador me está viendo, hago como que trabajo. Si se va, como que entonces me quedo ahí como pasguato. Sí, exacto. Y como que me hago pato un ratito. Y eso es el problema que nos lleva precisamente a eso de, si trabajo un montón, pero en realidad lo que soy poco nivel de poco productivo, ¿no? En esta norma, no únicamente las normas y las reglas van hacia el empleador, sino también a los empleados. De hecho, la exigencia es en ambos sentidos. En ambas partes. Exacto. Que ese es el punto, ¿no? Y ahorita llegaremos a esa parte, pero, por ejemplo, ahorita de los dos puntos que vemos hasta aquí, en realidad el empleador, como tal, lejos de esta parte de decir, a ver, tomar medidas de prevención es trato de hacer algo para que no pase esta situación, pero la exigencia es poca, ¿no? Yo creo que en ese sentido esta NOM se queda hasta cierto punto corta y es muy ambigua en cómo lo cumples. O sea, si llegan y me revisan y me dicen, oye, ¿tomaste medidas de prevención? Sí, les damos una clase de yoga una vez al mes a la gente. Les di de desayunar hace 2 meses. Con eso los encontré. Es que eso es lo que siento que queda un poco ambigua, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que, volvemos a lo mismo, yo creo que es un tema cultural. Ahorita la NOM 035 es más una imposición y que las empresas más que una opción. Exacto. Y las empresas saben que la tienes que seguir y la tienes que aplicar porque si no te llega la auditoría y te llegan las multas que van a más de 500,000 pesos. Y sobre todo perdón que te interrumpa, sobre todo que realmente te esté dando un resultado, que a fin de cuentas es la finalidad. Entonces, es que muchas empresas lo hacen nada más por cumplir. Sí, exacto. Sí. Mero trámites. Pero no lo haces realmente con conciencia por el bien de tu empresa. Si lo hiciéramos realmente con conciencia, créeme que la productividad en las empresas se irían al cielo. No se ocuparía tener que estar regulados por esta imposición. Sería totalmente orgánico. O sea, bueno, ¿por qué tenemos que estarles obligando a que cumplan eso si los resultados son claros, evidentes? Exactamente. Aparte, y es demasiado comprobable
cómo rinde más un empleado cuando tiene cierto nivel de esparcimiento en comparación con estar siempre enfocado en una tarea. Y realmente ahí entra la el gente rinde salario más. emocional. Nos iba a platicar justo de eso. Exactamente, pero no sé, ¿quieres que entremos ya al tema del salario emocional? Terminamos con... Nada más para cerrar, en el caso de las empresas, digamos, de más de 50 empleados, ahí de alguna forma sí se les está pidiendo ya que ellos ayuden a resolver problemas que pudieran encontrar en la gente que está dentro de su plantilla, Sí. ayudarles a que de alguna manera ya lo resuelvan, aunque no necesariamente les exige que ellos lo resuelvan. Es decir, si ves a una persona que trae algún problema y necesitaría ayuda de un profesional, como tal no les exige que la empresa lo resuelva, sino que los canalice, ¿no? Así es. Que también correcto. creo que en ese sentido se queda un poco corta, ¿no? Sí, mira, ahorita hay un tema ahí porque obviamente después de la pandemia, ustedes saben que en la pandemia pues la afectación psicológica en muchos de los colaboradores fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos estamos abiertos al cambio y hubo un cambio muy fuerte que fue esa desvinculación de las empresas o sus áreas de recursos humanos con los colaboradores porque ya no se veían. Era, tú te vas a trabajar a tu casa y tu área de recursos humanos está del otro lado del país, ¿no? O de una O en otro computadora lado que del mundo. no había una interacción. Exacto, entonces se sentía como huérfanos la gente y aparte estaban viviendo un tema en sus casas de familiares a lo mejor que lamentablemente fallecieron o perdieron o veían a sus hijos enfermos o las medicinas eran muchas, todo este bombardeo que hubo en redes sociales, Claro. o sea, sí hubo un tema psicológico muy importante y ahorita las empresas tenemos que retomar ese tema, pero desde la parte psicológica emocional de los Claro. colaboradores, porque también hubo muchas personas que emocionalmente y económicamente salieron afectadas por Sí, los todos. tratamientos que tuvieron No, y que aparte, pagar. y había demás. casos así de gente que tenían una laptop o sea que todo esto hay gente que, bueno, está acostumbrada a tener una laptop todos en casa y al momento de eso también sus hijos tenían que tomar clases en la laptop, se tenían que pasar el equipo de trabajo y sí se veían así, incluso en Claro. los memes. No, los y memes aparte estaban la señal en algunas casas con algunos colaboradores, pues los veías en una videollamada pegados en la cocina, en la ventana, porque la señal no da más para allá, me entonces identifico. estaban en un mini lugarcito y todo eso, créeme que sí generó problemas psicológicos. Sí, Entonces, incluso, hablando desde mi experiencia, bueno, yo estuve un tiempo trabajando en home office. A mí, yo llegué al grado en el que ahorita en la empresa en la que estoy me dan la opción de trabajar desde casa y yo no la quise. Yo ahorita prefiero trabajar al lugar y aunque tenga que, realmente el trayecto es únicamente pues un trayecto de estar ahí en la oficina o el camino, hay gente, o incluyo con el perfil de que no podemos estar encerrados tanto tiempo como la pandemia. así es. Y de hecho, justamente en este papel, en la industria digital y de trabajo, cómo salieron demasiadas herramientas que ahorita que gracias a la pandemia tenemos una integración muy buena, por ejemplo, Teams, Zoom y otras, sobre todo el papel que han jugado Google y Microsoft. Es increíble cómo ahorita ya se puede trabajar de manera híbrida gracias por este fenómeno del coronavirus. Pero también hay la contraparte, porque muchas empresas de las transnacionales que ahorita le dijeron a sus colaboradores, ya tienes que regresar a trabajar a la empresa en cierto horario. Y no, Hubo empresas que el 15% de administrativos llegó y le dijo, aquí está mi renuncia. así. Así. Y no Híjole. fue nada más porque los regresaron a trabajar, sino porque la pandemia también les sirvió a la gente para ver que podían hacer un negocio por e-commerce o digital Sí. o en redes. Entonces, ¿por qué? Porque como hacían home office, les daba el tiempo de estar trabajando también en sus casas de otra cosa. Entonces tenían dos trabajos, una que vendían cosas por internet o en Facebook o lo que sea, y la otra es de que estaban trabajando también para la empresa. Sí, aparte es un Entonces, estilo de vida al que te acomodas de una Claro. forma y sacarte de ahí y Claro. hacer tantas horas de trayecto, 1 hora, gasolina, etcétera. Que ahora eso puede ser bueno, de aquí, esta parte de la pandemia nos viene y nos atacó de alguna forma, en el sentido de que nos cambió el estilo de vida, pero también afecta y afectará en el largo plazo, ¿no? Hay una cuestión, ahorita no hablo de riesgos psicosociales, sino de factores psicosociales del trabajo, en donde derivan básicamente de las interacciones que tienen las personas. Creo que las personas las tenemos que ver que se ven afectadas por dos ambientes, el ambiente de su familia, o el ambiente personal y el ambiente de trabajo. Correcto. Que además esa es una cuestión que creo que hace un balance, ¿no? Porque el hecho de que tengas tu espacio familiar y tu espacio de trabajo separados,
pues le permite a la gente realmente estar en una posición, bueno, yo creo que está en una situación más sana, en el hecho de que pues tu trabajo lo dejas en un lugar y la parte familiar en otro, ¿no? Pero además son espacios en donde te puedes expresar de diferente forma, que creo que justo el tema es eso, tener a la gente y estar todo el tiempo con tu familia, y si tenías un problema de trabajo, pues se iba a reflejar con tu familia, que eran los que ciertas estaban ahí. actitudes. Sí, porque tenías que desahogarte de alguna manera. Tristemente tenías que recurrir a eso y ahora sí que los que estaban en primera instancia pues eran tus seres que en ese momento estaban ahí contigo y pues, Y derivó a aparte, muchos ¿sabes problemas. qué? Que yo siento que cuando sales, tú bien lo mencionabas, Carlos, es de que cuando tú sales de tu trabajo y te trasladas a tu casa, ese traslado... Te sana. Funciona, a mí me funciona. Exacto. A mí también me Porque funciona. te vas desconectando, ¿no? En cambio, cuando estás las 24 horas en tu casa trabajando con tu familia y luego te dicen, bueno, ya terminaste de trabajar, ahora vamos a ver la Siento que televisión, pero sigues mentalmente no trabajando. delimitas trabajo-casa, entonces tenerlo junto es Exacto. una confusión No, enorme. y a mí me pasó, digo, no trabajo, pero a fin de cuentas, o sea, más bien no en lo laboral, sino en la escuela, que de repente estabas en casa y decían, oye, ayúdame a esto, oye, pero permíteme, no puedo. O me tocó verlo con familiares así de que tenían cosas de trabajo, pero de la nada creían que uno estaba disponible 24/7. Ajá. Sí, y estás ahí- en casa, pero tienes una actividad. Sí, claro. Exacto, y eran las 8, 9, 10 de la noche y seguías trabajando en tu casa y decías, Exacto. pero ya no es hora de estar trabajando, pero estás en tu casa, Sí, ¿no? no, y- Entonces y- síguele trabajando. Creen que Exacto. porque uno está en casa con la herramienta de trabajo Ujú. va a estar disponible a cualquier hora y pues no, o sea, la verdad es que no. Fíjate Eso que- también perdóname, No, trajo no. la norma del teletrabajo, acuérdense. Claro que también tenías que empezar, y nadie estaba preparado para eso. En No, realidad nos no. mandaron de un día norma para cómo otro. estuvo? ¿Esa norma de qué es, perdón? La norma del teletrabajo es porque muchas veces, si tú mandaste como empresa a los colaboradores a trabajar home office, los costos en su casa Ah, la luz. subieron, porque ya tenían que tener luz, era más, internet, Agua. era más, agua, era más. Entonces, los costos de los colaboradores se elevaron y tú les seguías pagando el mismo sueldo. Entonces, Cuando la la empresa empresa bajó cuando- los costos porque ya no gastaba luz, no gastaba agua, no Exacto. gastaba... Muchos no gastaron en renta de Exactamente, espacios, ¿no? muchos espacios se cerraron o oficinas cerraron por la renta. Entonces, la norma del teletrabajo lo que decía es que las empresas estábamos obligados a pagarle cierta cantidad mensual a los colaboradores que estuvieran trabajando home office para ayudarles precisamente con su internet, con su luz, con su agua, Claro. ¿no? Entonces, esa es la norma. Ahorita que hablaban de esta Muy interesante. transición entre la parte del trabajo y la parte de la familia y cómo haces esas transiciones normalmente, es curioso porque justo una de las cuestiones que encontró en su momento Starbucks como el punto medio fue que ellos se iban a encontrar en la mitad. Sí. O sea, ¿Cómo? digamos, ellos se mencionaba, digamos, ellos lo veían como que ellos eran el tercer lugar. La forma en que ellos visualizaron su negocio es que ellos eran el tercer lugar. La gente tenía su casa Su y trabajo. su trabajo. Y Y el ellos iban a punto ser el era punto Ellos eran el intermedio. medio. Era el punto de escape. Ibas a ir porque- Sí, a muy la cierto. mañana antes de ir al trabajo y a la hora de salir y ir a tu O de casa. repente Así es. tengo mucho estrés en la oficina, ¿sabes qué? Me voy a relajar al café. O tengo mucho estrés en casa, me voy a... Claro, tomar un café. por eso a eso me refiero. Sí. Era muy evidente en el sentido de que incluso ellos encontraron en esta situación esa posibilidad de ser ese punto medio en esa transición que se da. ¿Y qué es lo que pasa con las interacciones? Tú tienes en la parte laboral pues un tema de tu medio ambiente de trabajo, la forma en que estás ahí en tu trabajo, la satisfacción que te puede dar tu trabajo y las condiciones de la organización que pueden, en este caso no estoy hablando si es un riesgo, si es positivo o negativo, porque pueden ser en ambos sentidos. Correcto. Cualquiera de los dos, el ambiente de trabajo puede ser algo que sea positivo y te sientas bien y te puede afectar también en la parte contraria. Y por el otro lado, en la parte personal, pues las capacidades, las necesidades, expectativas que puedes tener en lo personal, la parte de tus costumbres y tu cultura, la parte de tus condiciones personales que tienes también fuera del trabajo, y esas son las que interactúan y a veces llevas de un lado a otro. Pero hay mucha gente que, y justo digo, incluso si pensamos en esta parte que creo que muchas veces no lo hemos pensado del todo de las empresas, cómo te va a afectar, supongo que ya debe haber situaciones que se den ahí, pero el hecho de no tener tu espacio, pues es que había gente que no dudo, pues de repente alguien que en su casa hace lo que su mujer le dice y en el trabajo es un ogro, ¿no? Y, Sí. y ese es su equilibrio de la persona, tal vez, ¿no? Ujú. Digo, tú has Ujú. estado más en recursos Sí. humanos, pero tal vez pasa eso. Y puede ser en esa situación y con eso equilibra, ¿no? Por eso Sí. le permite estar como equilibrado por esa situación que se da, en donde, y a lo mejor como nunca juntan los dos mundos,
vive en esa situación en donde tiene ese equilibrio, ¿no? Pero es justo eso, muchas personas al quitarle esa parte, pues también es una situación que les puede traer aspectos negativos en su desarrollo como persona, Así es. que es justo los temas que trata de evitar, en este caso, la NOM, que no tiene que ver con la pandemia y que nos vayamos a hacer home office, pero que sí te afecta, ¿no? Ahora, hay una parte dentro de esta norma. Siento que tenemos, bueno, la parte como de... La siento muy enfocada en la parte de las oficinas y los trabajos de aire acondicionado y alfombra. Puedo pensar todas esas en las que tienen demasiada actividad de la gente. Por ejemplo, cuando ves a los trabajadores que tienen hasta sus estas fajas porque cargan garrafones o se la pasa, las empresas que tienen demasiada actividad física, el papel tan importante que juega aquí esta norma. Bueno, realmente las empresas tienen las condiciones para ayudarlos en cuanto a algún accidente o cualquier problema de gastos médicos mayores. Bueno, por eso también va muy enfocada la norma, no nada más a la parte administrativa, sino la parte operativa, que son las personas efectivamente, como tú dices, les llamamos los mandos bajos. Los mandos bajos son personas que están en las líneas de producción o que están en un riesgo 5, porque siempre hay 5 tipos de riesgo para el Seguro Social, y el riesgo 4 y 5 son los que ya manejan equipos donde pueden ser peligrosos de uso, obviamente muy riesgoso para ellos. Y lo que pasa es que había empresas, por ejemplo, de minería que no les daban ni cascos, ¿no? O no tenían cubrebocas, o no tenían ni siquiera los lentes correspondientes. A mí me tocó ver empresas de verdad de minería, no voy a mencionar las empresas, sin protocolos. pero sin protocolos de protección para sus empleados, y veías a las personas de los ojos ya rojos del polvo que tenían y que se les metía en las minas. Sí. Entonces sí decías, eso es imposible. Y ahora la norma 035, precisamente, que es lo de la prevención, es de que tienes que prevenir cualquier accidente. La gente tiene que cumplir con las normas tanto de protección civil como la Ley Federal del Trabajo, en prestaciones, en acuerdos, en salarios, porque aparte no los tenían dados de alta en el Seguro Social, sino les pagaban por fuera. Informal. Exacto. Entonces, todo eso hoy protege al colaborador, yo estoy totalmente de acuerdo, porque luego son las personas que más sufren, más se enferman y menos les pagan. Sí. Ahora, eso no, o sea, a final de cuentas ese tipo de trabajos tienen que existir. O sea, no es una cuestión que puedan dejar de existir. Lo que tienes que entender dentro de esa situación es cómo es que les puede afectar y qué tienes que hacer tú para ayudarles para que les afecte menos en este aspecto psicosocial, ¿no? O sea, sí, correcto. De prevención vas a necesitar todavía gente que esté en las minas y va a tener que correr más riesgo que otros, pero se entiende que hay esa situación. Muchas empresas lo que les daba miedo eran, por ejemplo, en términos de otro tipo de riesgos, es porque les va, por ejemplo, contra las primas de riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces están cuidando que no haya accidentes. Entonces les hace, ahí sí digamos, ahí sí le corren y dicen, no, ponle el casco, haz esto, lo otro, aquello. Sí, pero si cuidan que no haya riesgos, ¿por qué no les das las herramientas correspondientes para trabajar? Para evitarlo. ¿No? Que en este caso lo que pasaba, digamos, en ese sentido, de repente, pues los pones a trabajar con las cosas que tienen y así se las arreglan. Esta parte, digamos, dentro de los cuestionarios, muchas veces lo que pueden salir banderitas rojas o amarillas es porque la gente justo se siente estresada porque, por ejemplo, no tiene las herramientas correctas, la carga de trabajo sea demasiada, no sepan ni siquiera, no tengan claridad sobre las actividades y las cosas que se les exige que hagan. Entonces, ese tipo de cosas antes a lo mejor no eran tan evidentes, pero sí tenía un estrés en la gente, y este tipo de evaluaciones que se tienen que hacer lo terminan por demostrar, ¿no? Claro, pero déjame decirte que luego esas evaluaciones o esos cuestionarios son muy subjetivos. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que los colaboradores son seres humanos, que si ya traes una rencilla ahí con tu jefe y dices, ahora es el momento de vengarme, y le pones, bueno, lo que hizo y lo que no hizo y hasta le exageras. Sí, no, porque no es la idea. Exacto. O luego te dicen, ¿tienes equipo de trabajo? No me han dado nada. Y el equipo de trabajo lo tienen en el locker colgado y no se lo ponen. Y dices, ¿por qué no te pones los arneses? ¿Por qué no te pones las botas? Ahí las tienes nuevas. ¿Por qué no te pones? O sea, es parte de los dos. Cierto. Es lo que les decía en un inicio, ¿no? O sea, es la versión del empleador y es la versión del colaborador y está la versión. O sea, hay 3 cosas que calificar. Sí, entonces, y como mencionaba, es súper importante en esta norma que no todo recaiga en cuanto a las obligaciones del patrón, sino que los colaboradores tengan la obligación de hacer cumplir esta norma, no solo por hacer cumplir, sino también por el beneficio de ellos, porque probablemente, y es muy cierto, ¿cuántas veces tienes las condiciones y las herramientas y no las utilizas únicamente
porque... Por flojera o porque no de quieres, ¿no? utilizarlas. Exacto. Sí, que aquí justo, y creo que el tema sería no tomarlo como una situación de cumplimiento por cumplir, sino una situación en la que yo pueda hacer esto para un beneficio mayor en la empresa, ¿no? Factores de riesgo que pudiéramos identificar como ejemplo, por ejemplo, procesos de comunicación, los estilos de liderazgo, formación y promoción, inestabilidad laboral, diseño de la tarea, autonomía en el trabajo, capacidad de decisión, motivación laboral. O sea, son muchas las cosas que puedes encontrar dentro de todos estos aspectos en donde a lo mejor a veces no lo tomamos en cuenta, pero te puede afectar, ¿no? O sea, el hecho de que no tengas una buena comunicación entre la gente con la que estás trabajando, pues eso ya puede ser una cuestión que ya no te permite estar a gusto y te termine por estresar, ¿no? Por ejemplo, el diseño de la tarea. Si no te dicen cómo hacerlo, que eso pasa muy seguido, yo lo he visto con alumnos que dicen, no, pues me contrataron, me dijeron que hiciera esto, pero nunca me dijeron cómo. Me dijeron, hazlo, pues tú ya estudiaste, debes de saber cómo hacerlo. Sí. O siéntate ahí está tu computadora, ¿no? Y tú sabes lo que haces. Exacto, apréndela, ahí te metes y nos diseñas esto, nos haces lo otro. Pero nunca te dicen realmente qué es lo que están buscando y de qué manera hacerlo. Correcto. Lo cual te puede llevar también a situaciones en donde te sientas pues como no saber qué hacer y eso sea precisamente algo que te lleve a situaciones complicadas, ¿no? Hablaban hace rato, por ejemplo, la gente que tiene que trabajar por turnos, el no saber cuándo me van a cambiar o de repente estar esta semana me toca en la mañana, la siguiente ya me la cambiaron. Francis. No sabes ni cuándo haces tu... Así te toca a ti, Francis. Francis es el caso real. Me hace poner la camiseta. Y justo lo que le pasa a Francis, por ejemplo, y a muchas personas es que a veces no puedes ni tener como cierta claridad de las cosas con tu familia, en qué horarios las vas a poder hacer, ¿no? O tener algún tipo de rutina de cosas que te puedan ayudar a estar más tranquilo. Exacto, ¿no? El estar en esa situación de ahora entro a esta hora, ahora entro a la otra, me lo van cambiando, pues son situaciones que no ayudan, ¿no? Yo hice hace poco una pequeña encuesta en Instagram, bueno, pues gente que está en el entorno del trabajo. Entre ellas me dicen, por ejemplo, aquí les pregunté, ¿qué preguntas o sugerencias le harían al departamento de RH para reducir el estrés laboral? Me ponen dar un tiempo más considerable de almuerzo, ya que, y me ha tocado, es horrible comer a prisas, y bueno, da tiempo para descansar. Tener 2 días de descanso a la semana, eso también yo creo que debería ser una de las primeras cosas que ataque federalmente, de manera empresarial. Es increíble que tengamos muchas empresas que únicamente que descansas un día a la semana. Yo creo que lejos de atacar como las cosas más ligeras como esto, ¿no? De, pues pones un futbolito y regálales pizza los viernes, ¿no? Es irnos por las causas más fuertes. Promover un ambiente saludable entre trabajadores y feedback unilateral. De decir, no únicamente es el empleador me dice qué estoy haciendo mal o qué mejoras, yo también como empleado tener la facilidad de decirle, estas son mis opiniones y esto me gustaría que se pudiera cambiar. Otras, pues más días de vacaciones al año y algunas otras de las que discutimos. Te voy a contestar un poquito de las respuestas que leíste. En la Ley Federal del Trabajo te dice que un colaborador tiene que trabajar por lo menos 48 horas a la semana. Uh-huh. Entonces, tienes que trabajar. Si tú multiplicas los 5 días por 8 horas, te faltan horas y tienes que trabajar mediodía los sábados. Entonces, muchas de las empresas te dicen, muchos no trabajan los fines de semana. Eso no va a pasar. No, y no trabajan los fines de semana. Entonces, cuando van y te dicen, oye, pero es que me estoy quedando más tiempo entre semana. Sí, pero no vienes los sábados. La Ley Federal del Trabajo dice que tienes que trabajar 48 horas. Uh-huh. Entonces, ahí es donde dices, ¿por qué vienes y me reclamas? Te estoy hablando como empleador, ¿no? Es correcto. Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo. Sí tienen que cambiar muchas cosas, pero desde la Ley Federal del Trabajo, porque si la NOM 035 me está diciendo que me tengo que pegar a la Ley Federal del Trabajo y el Seguro Social, pues yo te tengo que obligar entonces a trabajar esas 48 horas. No es cierto. Y los chicos no las quieren trabajar. Entonces, si tienes, por ley también, dice la Ley Federal del Trabajo que solo tienes un día de descanso. Uh-huh. Y que pueden ser los domingos. Los sábados los tienes que trabajar mediodía. Yo, empresa, te lo estoy regalando el sábado. Bueno, y domingo te lo dan descanso porque realmente la prima dominical, pues sí les costaría bastante. Sí, pero por ejemplo, cuando son turnos que me imagino es
como tú trabajas, Francis, no sé, cuando tienes, por ejemplo, estos call centers de atención al cliente y todo este rollo, ellos tienen que trabajar, obviamente, 24 horas, 365 días del año, y cuando es así el servicio, sí por ley tienen que descansar un día, ya sea entre semana o domingo, no importa si no es domingo, pero tienes que descansar un día entre semana. Eso es una de las respuestas que vi que te pusieron. ¿Por qué no tener 2 días de descanso entre semana? Sí se pueden tener, o sea, hay muchas empresas que ya lo pueden tener, pero te lo tienes que ganar. No, pero me hablaría de 2 días de descanso a la semana en general. O sea, creo que eso estaría excelente. Utópicamente creo que nos falta mucho para el salto, pero como otros países, sí sabes que al menos tengas un día sábado o un tal, pero 2 días de descanso a la semana creo que se me hace, al menos debería ser obligatorio. Exacto, sí estaría padre, pero yo siento también, y te hablo ahora como empleadora, te diría, gánatelo. O sea, si tú vas a entrar conmigo primero a decirme, oye, quiero mis 2 días de semana, ¿y por qué te voy a dar 2 días de descanso a la semana? Primero, dime qué tanto produces, qué tan productivo eres, qué tan responsable también eres. Porque muchas veces tú dices, órale, date los 2 días a la semana y ¡pum! Tu productividad va y los resultados va y objetivos va. Y en verdad hay empresas que te dicen, sí, yo te los doy. O sea, yo te doy lo que tú me pidas. Vuelvo, el salario emocional. Gánatelo. Creo que una de las cosas que pasa muchas veces, y creo que también alguna vez lo habíamos platicado en otra ocasión, es esta parte de la ley laboral. De repente, en muchos sentidos, ha sido como bastante paternalista y tratando de cuidar al trabajador. Así es. Pero creo que en el largo plazo ha sido contraproducente el hecho de ser tan paternalista porque provoca, creo que, efectos contrarios muchas veces por parte de las empresas, porque la empresa trata de cuidarse más allá de otra situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita decimos, pues sí, descansas un día más, pero el problema es que bajo las circunstancias en las que estás, de todas formas tendrías que tener a alguien que haga las cosas, entonces probablemente contratarías a alguien más, y si te vas a contratar a alguien más, lo que seguramente pasaría es que el sueldo sería más bajo de las 3 personas que en un momento dado tendrías. Sí, es correcto. Entonces, como comentan, Nat, pues creo que más bien el tema es tratar de buscar un equilibrio mayor en el decir, ok, la empresa me comprometo de alguna manera a ser más abierta a ciertas situaciones, pero necesito el mismo compromiso de parte de la gente en el sentido de todas estas cosas que hablábamos de productividad. Sí, muy cierto. Debe ser como un cambio unilateral, o sea, entre ambas partes, decir hasta qué punto las empresas pueden ceder y también los colaboradores. Exacto. ¿Qué es lo que hablábamos, por ejemplo, del caso de las empresas? Digamos, los ejemplos como más claros, porque, bueno, en Estados Unidos también no tienes tanto ese tema, por ejemplo, de las vacaciones de tantos periodos tan grandes. Así es. Los europeos sí, ¿no? Que de repente en lugares como Maternidad de medio España, año. en lugares como España, en agosto está todo muerto. Hasta los lugares turísticos están muertos porque también se van de vacaciones. Sí. Es una cosa que luego nosotros no entendemos porque no nos cabe en la cabeza esa situación. En Alemania ya dan los 2 días de descanso que aquí mencionan entre semana. O sea, realmente ellos trabajan 3 días a la semana, 5 horas. Pero su productividad es muy buena. Pero, exacto, es que es ese tema cultural, volvemos a lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, si realmente estuviéramos preparados para ese tema de dar 2 días de descanso a la semana y que realmente todos fuéramos productivos, que 5 horas que tú trabajaras realmente estuvieras enfocado en dar tus objetivos y dar tus resultados, yo te diría, pues sírvete, ¿no? Sí, porque curiosamente, siendo los países que más trabajan, somos los países menos productivos. Lo que decía el profe al inicio. O sea, pues sí, suena... No quiero sonar tan vulgar con esa frase, pero muchas veces nada estamos haciendo a nalga. Estamos ahí sentados. Calentando la silla. Sí. Pues sí, la verdad es que sí es un tema que sí muchas veces se escucha y es eso. La gente a veces pareciera que si no te está viendo el jefe, pues te dispersas y ya estás haciendo cualquier cosa, ¿no? Pero es el típico, hay que salir, un cigarrito, y se salen media hora y pierden tiempo. ¿Por qué volteas a ver a Gabriel? O situaciones por el estilo, ¿no? Salimos a la hora de la comida, ¿no? Es justo como ese tema que a veces no vemos y son los pedacitos de tiempo que vas quitándole al día y que pudieras salir antes de tus 8 horas probablemente si te pudieras enfocar en las cosas que tienes que hacer. Pero es que eso también viene desde la escuela. Realmente es algo muy cultural. Realmente, es algo muy cultural. Nos porque somos enfocados al 100%. ¿Cuántos también en la escuela? Tal clase o tal día, de plano nada más vas ahí a pasar lista. Y no te enfocas, no te concentras, no te dedicas. Y entonces ya que llegas a la vida laboral, sigues esa misma sintonía. Dices, bueno, a ver, llevo experimentando tanto tiempo esto,
me ha resultado bien o mal, pero lo llevo haciendo y nadie me decía nada, pues lo voy a seguir haciendo. Sí, siento que culturalmente es algo que arrastramos mucho los latinoamericanos Sí. en general. O sea, y si preguntas, y digo, no sé tanto de estereotipos, pero sí a veces cuando preguntas te das cuenta que los estereotipos a veces no son de a gratis, ¿no? ¿Por qué tenemos esta idea de los europeos? Porque ellos son súper puntuales en cuanto a sus actividades. ¿Por qué tenemos esta percepción? Porque de una forma, de manera general, en cuanto al mexicano, solemos no darle la puntualidad o la determinación, el peso a las tareas que se nos asignan de manera laboral. Y créeme que sí es cierto, estoy de acuerdo contigo porque las empresas europeas, el ahorita del mexicano lo odian. Ah, ¿no? Sí, ahorita. Me mandas esto, ahorita te lo mando. O sea, Dame de verdad, les enchinas la piel de que les digas el ahorita, porque el ahorita ya saben que no es ni mañana ni pasado, quién sabe cuándo va a ser. El ahorita es tener aquí el correo y estar haciéndole, ahí está, ya quedó. Pero eso te dicen, es ahora, no, o sea, la palabra ahorita no existe, es ahora. Y también para ellos es, tenemos junta a tal hora, o sea, 1 minuto tarde no llegas. No, y ahora si nos vamos más extremos, los japoneses, más que los europeos, ellos sí tienen un nivel de disciplina, pero es increíble que vemos que esto se ve reflejado en la parte laboral, pero no, es que realmente en sus vidas son organizados en general, tiran la basura a cierta hora. En todo, eso empieza desde el kinder, o sea, esos hábitos los empiezan desde el kinder. Aquí, ¿qué pasa cuando vas al kinder? ¿Qué te dicen cuando van a tocar trae el timbre de entrada? Tiene 5 minutos de tolerancia. No, es que no hay tolerancia. Es que tú ciérrale la reja y punto. Pero desde ahí te están diciendo, es que tiene tolerancia, es que hay tráfico, es que la mamá se levantó tarde, es que... Cuando realmente estás poniendo justificaciones, y es muy cierto, puedes ver a 15 más peleándose, que dejen a paz a sus hijos y decir, no, es que culturalmente ese tipo de permisos hacen de que la gente no se levante más temprano y siempre estamos viviendo en la justificación, es que de por vida. Ahora, por ejemplo, ahorita decías el caso no voy a decir los japoneses, voy a hablar en términos generales de los orientales, pero a veces también hay como muchos lados de la moneda. ¿Por qué? Porque también en las situaciones ellos van muchas veces con la parte disciplinaria, pero también incluso a nivel organizacional sí se ven diferencias. Por ejemplo, ellos muchas veces la parte personal o la parte del individuo no les importa tanto en cuestión del trabajo. O sea, ellos... ¿Has escuchado el término de karoshi, el de muerte por trabajo? Ah, sí. No. Son los japoneses que actualmente han muerto a causa del trabajo y es un término que se llama karoshi. Realmente, para ellos los japoneses, curiosamente es un choque cultural porque para ellos está bien visto las horas laborales y realmente hay fotos donde ves a la gente japoneses. Muchos mueren en el tren, ¿no? De que exacto. Justamente ya ni siquiera se quieren agobiar o bueno, no se quieren empezar a preocupar ni a perder tiempo en estar recorriendo trayectos de trabajo a casa cuando duermen, cuando pueden dormir en el tren. Y de hecho para ellos es bien visto ver a gente y una vez vi una imagen y espero no desinformar porque fue algo que vi en un artículo. Para ellos es bien visto ver a gente durmiendo sentada en el transporte público, etcétera, porque para ellos los ve como una forma de que eres una persona trabajadora y que es cuando dices, híjole. Y curiosamente, pues Japón es uno de los países que encabezan la tasa de suicidios más alta, tanto por alumnos como por trabajadores. No, pero sí tiene mucha razón el profesor, porque efectivamente los asiáticos no ven la parte humana, ¿eh? No. Esta vorágine que ahorita estamos viendo de que ver ya más a los colaboradores no como un número de nómina, sino como seres humanos, viene más por el lado europeo que del asiático. El asiático no lo va a aceptar. Y el chino menos. Para él sí es un número de nómina. Y así lo están viendo. Es una máquina de trabajo, tal cual. Así es un robot. Capital humano. De repente ellos lo están cumpliendo, por ejemplo, aquí, porque eso sí, cuando les dices que algo es obligatorio, es una cuestión que tienes que hacer de cumplimiento, pues lo van a hacer más porque lo tienen justo en el tema de obligación, la obligación que de más hacerlo. por un tema de convencimiento. Claro, ese sí es un tema, ¿no? Correcto. Y sí, los europeos en ese sentido también, en términos generales, sí ha sido algo que han desarrollado de más tiempo y se les hace mucho más natural, o es algo que han buscado desde hace mucho tiempo, ¿no? Que a final de cuentas se refleja en la forma en que mantienen sus equipos de trabajo. Es que no sé, es una cultura de centenaria, o sea, ¿no? Desde abuelos, tatarabuelos. Sí, lleva siglos. Y lo notas incluso desde lo más básico, la organización de las calles.
cómo la gente separa la basura orgánica e inorgánica. Todo el pensamiento tan estructurado que tienen debería ser un ejemplo para México a seguir en cuanto, no solamente la parte de las organizaciones, en este caso, ¿no?, del podcast, sino en miles de otros aspectos. Pero créeme que aquí en México yo creo que ya estamos empezando con ese cambio, porque también ahorita la forma en la que las empresas ya estamos reclutando y seleccionando al personal, ya no nada más te vas por si traes maestría, doctorado, cuántos idiomas hablas, etcétera. Obviamente están tus fortalezas, tus debilidades y lo que tú quieras, pero ahorita nos estamos enfocando más en qué valores tienes, qué principios tienes, porque esos tienen que hacer match y tienen que ser empáticos con los valores y principios de la empresa. Y tu capacidad de análisis. Una vez en una entrevista me preguntaron, yo fui, ya sabes, me aventé todo el checar mi currículum, qué preguntas, llego y me siento y me dicen, imagínate que te dicen que tienes que pintar todos los vagones de la Ciudad de México. Dime qué cantidad de pintura necesitas y cómo lo harías para pintarlo en no sé cuántas horas. Y fue así de, ¿qué? Sí, ¿sabes? Porque es tu capacidad de análisis. De análisis, o sea, de resolución de conflictos. Y en este caso, siento que en recursos humanos, platicabas un poquito antes del podcast, la importancia que tiene, no sé, ¿nos quieres compartir cuánto perdía una empresa por una mala contratación? Bueno, las empresas por una mala contratación, que es el costo más elevado que tienen, porque a veces dicen, no, la producción no es lo que dejé de facturar. No, el costo más elevado es una mala contratación, que son 5 veces el salario de la persona contratada en un año. Ese es el costo de una mala contratación. También. Claro, por eso en recursos humanos hay una norma o un dicho que dice, despide rápido, contrata lento. O sea, si ya viste que una persona no funciona, porque siempre recursos humanos está mal, no, dale chance, va a cambiar. No, dale otro mes, completo. Dale otro contrato, seguro cambia. No, es que andaba enfermito. No va a cambiar, la persona no va a cambiar, no tiene los objetivos, no entendió, no tiene los principios, bye. La visión. Adiós. Y cuando contratas es que el área de contabilidad me está presionando que lo quiere para mañana, que no sé qué, pues ya tráete el primero que salga. Es una urgencia ahí, sin un análisis previo. Llegan y lo contratan, ¿y qué pasa? Que ese cuate que contrataste a las prisas se te va a ir en un mes o lo vas a terminar corriendo en un mes. O el tiempo de capacitación que toma otra vez que una persona lleve una curva de aprendizaje. Exactamente. La curva de aprendizaje de una persona va de 3 a 6 meses. Órale. Ese es el tiempo. Nat, tengo la impresión de que como está ahorita, hoy en día la norma, como que pareciera que la parte más importante a cumplir por parte de las empresas tiene que ver con la difusión y la comunicación. ¿Qué opinas? Sí, correcto. Totalmente de acuerdo, porque lo que les comentaba precisamente es que ahorita con la pandemia todo está al lado de la comunicación. Fue algo que le tuvimos que poner mucho foco en las áreas de recursos humanos por la distancia. Antes, pues obviamente les mandabas el mailing o el pizarrón en la entrada al mejor colaborador, pero ahora que se fueron a trabajar home office, pues eso quedó lejos, no podías hacerlo. Entonces tú tenías que seguir sintiéndote cerca de los colaboradores a la distancia. ¿Y cómo lo hacías? Pues tenías que poner medios digitales, que recursos humanos nos tardamos muchísimo en treparnos al tren de la tecnología y de la innovación, porque todavía estábamos muy arcaicos antes de la pandemia. Seguíamos todo haciéndole cosas a cincel y a lapicito y hojita, y ahorita ya es la comunicación, ya hay herramientas nuevas de tecnología. Integradas como Teams. Así es. No, nosotros, por ejemplo, en donde estamos, nosotros somos desarrolladores de los bots por medio de WhatsApp. Entonces, ya no hacemos apps, porque una app tú la tienes que bajar a tu celular, y la verdad, ¿quién tiene espacio en su celular hoy en día para bajar una app? Yo ya no la bajo. O sea, digo, no, gracias, bye. Más simplificado, un simple claro. mensaje. ¿Y qué es lo que utiliza hoy más en día la gente? El WhatsApp. Es una herramienta de trabajo ya. Claro, ya el mail va a desaparecer porque ya todo lo usas por WhatsApp. No, y además los chatbots, pues ya por algo están las preguntas más frecuentes, porque imagínate que esta atención al cliente de, oye, ¿y cómo hago esto? Y que te pregunten eso 10 veces al día durante 2 años, pues sí, ya exacto. Estás harto. Entonces nosotros lo que generamos fue precisamente un bot en el cual ya puedes reclutar por medio del WhatsApp a distancia a nivel mundial con un código QR. Ahí subes tus perfiles, ahí la gente sube su currículum o su video currículum, porque lo de hoy en día es el video currículum. Eso no me lo sabía. Ya no es el currículum, porque en el video currículum el cliente lo puede ver en cualquier momento en su celular y ver si eres empático, si tienes las características o no. No tiene que llegar a una computadora a abrir tu currículum. Oye, ¿verdad que sí, en la parte de recursos humanos, cómo avanzó con la presión del coronavirus? Ahorita es un área que ha avanzado demasiado. En esta Muchísimo. parte. O sea, ahorita en las áreas de recursos humanos, sobre todo los grupos que hay en México y acá ahora en Querétaro,
que está en Querétaro, AERI, que es una de las empresas donde están todas las organizaciones y los gerentes y directivos de recursos humanos. Precisamente hay pláticas, hay congresos ahorita en donde está la transformación digital para las áreas de recursos humanos. AMEDIR, que está en México, que es donde también están todas las empresas a nivel nacional de recursos humanos también. Están todos los directivos. Y créeme que las pláticas y compartir el qué haces tú y cómo lo hiciste ahora para el regreso a la empresa a trabajar, híbrido o no híbrido, ¿tú qué hiciste? No, pues yo híbrido no. Otros dicen, pues yo ya ni regreso. O sea, Oye, yo los dejé en su casa. En tu experiencia, digo, ahorita he visto, he recibido bastantes anuncios en YouTube de varias aplicaciones en las que te suscribes para tener atención psicológica en línea, incluso esto que nació. ¿Tú cómo sientes, bueno, porque tú estás en este campo del RH y no sé cuánta gente has tenido a cargo, el papel de la psicología en recursos humanos? Súper importante. Es relevante. ¿Esencial o...? Es esencial, porque no es que tengas que ser experto en psicología, por supuesto que sí tienes que entender y te tiene que apasionar la psique del humano, ¿no? Porque yo siempre he dicho, si no tienes la pasión y el talento para hacer las cosas, mejor no le entres, ¿no? Porque puedes tener el talento, pero no la pasión, o puedes tener la pasión, Sí, pero no el talento. Luego yo creo, digo, en la psicología, pues bueno, está la psicología como tal, no tienes tu consultorio, etcétera, porque la psicología organizacional debe ser todo un reto, porque de verdad atender a tantas personas requiere demasiado liderazgo y coordinación, más que únicamente tener la psicología académica, clínica, etcétera. Yo creo que también tienes que ser muy humano. Sí. Para estar en un área de recursos humanos. Demasiado humano. O sea, exacto. Te tiene que gustar el humano. Y el seguimiento de una persona en su traslado, ¿no? O sea, de decir, no únicamente termina la contratación, sino todos los labores que tienes como de cuidar a tus recursos humanos. Pero déjame decirte que en las áreas de recursos humanos jugamos dos papeles. A veces tienes que ser el ángel y a veces tienes que ser el diablito. Sí. Porque no siempre puede ser el ángel, ¿no? Tiene que haber precisamente un equilibrio en la balanza para que no... Porque a veces no hay colaboradores ángeles y uno que también no son. También son diablos. No, sí, hay de todo en la viña del Señor, dicen por ahí. Ahora, esta parte también está interesante ahorita que comentabas esto de la psicología, pero digo, decía Nat que llegaba ahora la gente y decía, es que me estoy sintiendo estresado por tu culpa, etcétera, etcétera. Pero también creo que hay una parte, digo, ahorita lo usan de pretexto cuando les sirve, pero también qué tan consciente es la gente en general de los temas de salud mental, de la parte de la psicología como algo que les pueda ayudar como herramienta, porque a lo que voy es, ahorita lo pueden agarrar de pretexto, pero este tema de tratar de buscar un equilibrio en tu persona, pues también creo que hasta estaba como muy, pues todavía que era como un tema tabú, ¿no? Mucha gente que no lo ve como una herramienta, como algo que le pueda servir, o como si ves a alguien que va al psicólogo como que lo tachas de loco, de forma equivocada, y no lo ves como una herramienta de algo que te sirva, ¿no? Y que incluso mucha gente diga, no, pues es que, digo, si lo ven como una situación de que se zafan de algo, pues está bien, pero si lo ven como una situación de que digan, oye, creo que necesitas ayuda, todavía estamos muy lejos de que la gente lo entienda y que incluso lo vea como algo que le pueda ayudar. Sí, lamentablemente volvemos a lo mismo, la cultura. Es tema cultural en México. Es que México, transformación medicina siempre estamos muy, muy atrasados en muchísimos temas por la cultura, porque eso viene desde generaciones atrás, ¿no? Entonces lo tendríamos que empezar a cambiar desde las escuelas, porque ¿qué pasaba cuando en la escuela te decían vete a la coordinación con la psicóloga y todo el mundo en el salón te decía ya con el loquero, no, exacto, ya está loquito el cuate, o sea, desde ahí tenemos que cortar eso, porque efectivamente no hay nada más sano que estar en terapia con un psicólogo, o sea, todos lo necesitamos. Sirve demasiado. Claro, no hay quien me diga, es que yo no lo necesito, claro, es psicólogo o psiquiatra si quieres, pero te dicen psiquiatra ya estás mal, no, la es camisa cierto. de fuerza, ¿no? Sí, te imaginan Claro. con la camisa de fuerza en el Echando cuarto de esponjas. Es el típico. Que siento que en México, en esta parte de la psicología como la medicina, somos de corrección y no de prevención. Vas hasta que estás enfermo o vas hasta que ya de plano ya no ves otra opción. Ya no es otra opción. Que ese es también un tema, porque justo la empresa pudiera en su caso, yo he conocido empresas, no sé si te ha tocado el caso, en que de plano, así como muchas veces lo hacen con tener una clínica interna, buscan tener un psicólogo de planta que pueda ayudarle a la planta que tienen de colaboradores. Pero justo también está el tema de que lo tengas ahí y no lo usen, porque no lo comprendan y no vean el beneficio de poder acercarse con alguien que te pueda ayudar. Que finalmente la empresa lo termina quitando. Problemas. Bueno, de hecho ahora con la norma 035, si eres una empresa de mayor de 100 empleados, ya debes de tener un psicólogo en la empresa. De planta. Sí, de planta.
¿Por qué? Porque precisamente volviendo al tema que tú me comentabas hace un momento, ahorita reitero, la pandemia vino a cambiar muchísimas cosas. O sea, mucha gente a lo mejor lo ve negativo, pero yo lo veo positivo. ¿En qué aspecto? En que de verdad venimos a adelantarnos muchísimos años en las áreas de recursos humanos para ayudar más y ver a los colaboradores como personas. Nos sacó del confort. Exacto. Y ahorita lo que tenemos que hacer las áreas de recursos humanos es tener muchísima comunicación con los colaboradores, porque de verdad el daño psicológico que tenemos todos es increíble. O sea, aunque algunos me digan, no, yo me la pasé súper bien y yo estuve bien. No es cierto. No. Todos tuvimos un daño. Entonces, el estar haciendo esas pláticas por Zoom con los colaboradores, con los líderes de cada área para que apoyen a sus equipos de trabajo, que ya no lo vean como el líder y los de abajo. No, ya son células de trabajo, ya somos un equipo de trabajo. Y escuchar a tus colaboradores, ¿verdad? Decirle cómo te sientes. ¿Qué crees que podríamos como tal empresa mejorar? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que te ayudan a sentirte mejor? Que mira, siempre ha existido la encuesta de 360 grados, siempre, en todas las empresas. La encuesta de 360 grados es la encuesta en donde es lateral, es hacia arriba y es hacia abajo. Entonces, tu colaborador puedes evaluar a tus compañeros que tienes a los laterales, puedes evaluar a tu jefe directo o al de arriba. Órale. Y puedes evaluar al que está abajo. Siempre ha existido esa encuesta, solo que no la aplicamos, pero sí existe, lleva años existiendo esa. Entonces tú la puedes aplicar una vez al año y evalúas a todos si es buen líder. Eso te ayuda mucho para ver el clima organizacional que tiene tu empresa. Ese tipo de encuestas es la que se aplica. Pero sí puedes calificar a todos y ahí detectar los nichos de mejora que tiene tu empresa o los focos amarillos que se pueden convertir en rojos si no los trabajas. Órale. Pero sí existen, chicos. Aquí, bueno, hablábamos hace rato que ninguna empresa se salva de la NOM 035. El cumplimiento tiene que ser por todas las empresas y sus centros de trabajo. Hablábamos cuál es el tema de no cumplirlo en caso de que te requieran o te requieran revisar. Estamos hablando de multas que van desde los 26,000, la más bajita, hasta un poquito más de $500,000 de pesos. Más de 500,000. ¿No? 536,000 pesos, algo así. Más o menos. El tema es, entonces, todos lo tienen que cumplir. ¿Cuál sería tu sugerencia para la gente para empezar a darle cumplimiento? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿A quién tienen que buscar? Pues yo creo que, mira, hay muchísimas consultorías ya de la NOM 035. Aquí en Querétaro ya hay despachos que te ayudan a realizar todo esto. Pero si tienes un área de recursos humanos, primero, si eres una empresa que ya tiene como estructurada su área de recursos humanos, ellos ya tienen que estar obviamente súper involucrados con la NOM 035. Hay muchísima información en YouTube, en Google, o sea, ya encuentras videos, encuentras capacitaciones gratuitas de la NOM 035. En las páginas oficiales de gobierno ya se encuentran. Así es, entonces yo les sugiero que empiecen a buscarle y que ahí empiecen a ver. Las empresas que no tienen estas áreas de recursos humanos ya establecidas, que muchas veces es el contador o la de recepción, etcétera, los que llevan esta parte, pues yo sí les sugiero ahí a ellos que busquen un despacho ya certificado en la NOM 035 que los pueda llevar de la mano, porque sí es importante que lo hagan y no se esperen a caer en una multa, porque, híjole, qué multota. Sí, claro. A nadie le gustaría pagar ni 26 ni 2. No, nada. No, y también, igual como decimos, no únicamente por la multa, sino también que tus empleados también lo ven. Tus empleados también saben de esta norma y si saben que la estás pasando por alto, pues eso también puede ahorrar demasiado. Pero yo lo que sugiero es de que no hagas la NOM 035 por una imposición. Hazlo porque es por el bien de tu empresa y es un ganar-ganar. Lo que les decía en un inicio, que sea orgánico, que nazca de uno por el propio beneficio. Exacto, porque el beneficio va a ser para tus colaboradores, pero si tus colaboradores están bien y tienen ese salario emocional que necesitan, tu productividad se va al cielo. Eso quiere decir igual a facturación. Uh-huh. Sí, qué bueno. Sí. De hecho, bueno, ahorita que ya te tenemos aquí en la mesa, hace rato antes de la hora de la comida estaba hablando con el profe cuando estábamos haciendo el esquema del programa, más o menos cómo íbamos a llevar la línea, que le preguntaba, por ejemplo, en los casos de los becarios, que a fin de cuentas muchos no entran dentro de una nómina porque no tienen sueldo o porque es un periodo de prueba o porque tal cual a la empresa no le conviene estar metiendo y sacando tanta gente por la misma rotación que hay. Pero muchas veces se ve este efecto negativo en cuanto a la psicología de este sector. Siempre está la idea de, no, pues es que eres becario, te van a tratar así, te tienes que aguantar, te van a negrear, te van a explotar, o sea, todo eso. Entonces, no sé, por ejemplo, ahí,
si hay alguna parte de esta NOM que llega a cubrir esto o pues tal cual es aguantarse. No, Y yo no lo creo digo que... por mi caso, para que no me vaya aquí a regañar el profe. No, yo creo que no se trata de aguantarse, sino volvemos a lo mismo. Es la cultura en las empresas también, los valores y principios que tenga esa empresa, porque yo he tenido empresas que realmente a los becarios los tratan como colaboradores y están felices los chavos, ¿no? O sea, en donde dicen, yo quiero trabajar ahí. Sí. Y eso es lo padre, que tú como área de recursos humanos puedes ver a esos chicos que van empezando o que están estudiando como tus próximos directivos en la empresa, porque ese es su plan de vida y carrera que tú tienes que desarrollarles. La NOM 035 no habla en ningún momento de los becarios o de estas posiciones en donde hay semilleros de estudiantes dentro de las empresas y los desarrollan para poder llegar a tener un puesto después. Que obviamente eso se genera también de que las empresas quieren bajar los costos en los sueldos, porque para mí es mucho más fácil traerme un becario o un semillero de estudiantes que yo los capacite cierto tiempo y después sean los contrato en mis filas de nómina, pero ya le pago mucho menos de lo que le pagaría a alguien que ya traigo con la expertise de afuera. Claro. Entonces me sale más barato, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado en cómo tratar ese ramo de los becarios y de los semilleros de estudiantes, que es muy bueno. Sí, justamente, y yo lo viví en mi trabajo anterior, que para empezar no había un área de, ¿cómo lo llamaste? De semillero. No, el de, para no llamarlo recursos humanos. Una oficina de experiencia. No había una oficina de experiencia, entonces el encargado de ahí, pues, no había. Y como tal, después empezó a generarse unas ciertas dinámicas como de integración con los colaboradores para que justamente hubiera como un arraigo, como una identidad. Empezaron a crear identidad entre los colaboradores. Pero justamente en ese momento éramos como 3 o 4 becarios que en ese momento éramos totalmente excluidos de todo ese tipo de actividades. Y yo lo entendí, dije, bueno, a ver, sí, soy el becario, ok. Pero lo que decía Francis, llegas y aunque seas becario te dicen, ponte la camisa, tienes que hacer esto, no te vayas antes que el jefe. Y todo este tipo de indicaciones que dices, ok, yo estoy poniendo de mi parte, pero tú, pues, para empezar, me pagas nada, ¿no? Estás usando toda mi... Te dicen que te pagan con experiencia. Ajá. Yo vi eso. Le pagamos con experiencia. No, con conocimiento que estoy dando. O sea, todo este tipo de cosas que al final yo como becario lo veía y decía, a ver, pues ¿a qué estoy aspirando aquí? O sea, si de inicio tampoco uno pide, o por lo menos yo no pedía, sí, trátenme con las flores, las rosas, shalala, todo bonito. Porque obviamente no es la realidad así. Pero mínimo que hubiera un cierto de atención en decir, oye, a ver, quizás no vas a ser partícipe en todo, pero ¿qué te parece si...? Pero el trato, ¿no? Pero, trato, o si lo que estás generando es identidad con los que ya están colaborando, que muchos ya quizás van de salida, pues también vas generando esa identidad empresarial con las siguientes generaciones para que después no tengas que estar gastando de más, viéndolo económicamente, no te estarías desembolsando más, generándola a partir de un punto muerto, cuando ya traes cierto avance con generaciones anteriores. Es que más bien yo creo que va mucho de la mano con lo que decía Nat, en el sentido de precisamente esto, lo que te cuesta que en un momento dado contrates gente y no te funcione. Sí. Entonces, ahorita de lo que comentas, yo creo que más bien es diferentes formas de ver esta situación. Hay empresas que ven en la gente que puede hacer prácticas o que puede entrar como becarios, una situación para no pagar algo por algo que tienen que hacer y que a lo mejor es una cuestión repetitiva y que pueden meter a cualquier persona o la ven en ese sentido a que lo ocupe, ¿no? Pero también, o sea, yo lo que he visto en muchas empresas, las empresas que tienen como más esa visión, lo que hacen es justo el traer gente, se toman el tiempo para saber a quién, no agarran a cualquier persona, tiene que tener un perfil muy específico, lo traen. Y entre esas cosas puede ser que, como tú dices, los exploten, pero en el buen sentido, sobre todo en cuestiones que hablábamos hace rato de una situación, que justo muchas veces les empiezan a dar cosas que tienen un valor para la empresa, les están dando responsabilidades, les están dando trabajo, pero justo es eso. Y a veces esa es la parte, o sea, porque lo que ellos quieren al final es ver que la gente les va a dar el ancho y que los van a poder ocupar en el momento que requieran un puesto mayor. Correcto. O alguien, o un puesto que cubrir.
Pero también la situación muchas veces, hay muchos casos en los que obviamente la gente no se puede quedar porque a lo mejor la empresa no crece como se quisiera o lo que fuera, pero en esos casos casi siempre sale ganando todo mundo. ¿Por qué? Porque en realidad si aprendiste, traías responsabilidades. A mí me ha tocado ver en muchas empresas que justo hacen eso y es el tema. Las personas probablemente no se quedan ahí, pero la experiencia que tomaron es valiosa para muchas otras empresas. Correcto. O sea, agarran y trabajaste para ellos y hiciste estos proyectos, sí. Así es. Y si les preguntan qué hiciste, les pueden explicar todo lo que hacían ahí y por supuesto que te contratan, ¿no? Pero tiene mucho que ver y eso también está dentro de esta situación de la NOM en donde habla precisamente de ese tipo de situaciones. Tú llegas y te pones a hacer actividades que no te dicen para qué, por qué valor tiene, qué le aportas a la empresa, no te juntan a lo mejor ni para los pasteles de cumpleaños, pues obviamente te tienen en una situación en donde no ganas absolutamente nada. Sí, no. Y realmente la empresa no tiene mayor interés en que esas personas crezcan, sino llenar un puesto por algo que tienen que hacer, ¿no? Y te digo, y otras por otro lado que sí lo ven más a largo plazo, en decir, esto es lo que necesito, porque cuando requiera la persona ya va a estar lista. Pero justo hasta muchas veces el hecho de decir, sí te doy carga de trabajo, pero muchas veces va de la mano con responsabilidad. Ujú. Y es eso, o sea, y también la empresa se la juega en darle responsabilidad a esos becarios de cosas que sí son algo que la empresa requiere, ¿no? Y eso pues creo que también depende mucho del enfoque de la empresa y creo que también ahí te vas a poder dar cuenta si te gustaría quedarte en esa empresa o no. O qué tan organizada está la empresa y qué tanto ve las cosas a futuro en el sentido de precisamente lo que requiere. Cuando una empresa lo ve el futuro y que va a necesitar más gente y sabe que quiere seguir creciendo, le pone mucho interés a su semillero de personas, ¿no? Así es. Entonces creo que va más por eso, ¿no? Ujú. Muy bien. Carlos. No sé, y por último pasamos a la parte de cómo evitar esta parte del estrés. ¿Ya quieres evitar la parte del estrés? Híjole, ya No, estoy no, tarde. o sea, pregunto si es con eso con lo que concluimos. Bueno, en términos generales hablamos de que esta norma dentro de las cuestiones que el estrés sería como uno de los problemas de salud a los que pudieras enfrentarte, ¿no? Dentro de muchos otros, o sea, podemos hablar precisamente del tema de estrés, pero la forma en que este tipo de situaciones se te pueden presentar, pues pueden ser múltiples, algunas que a lo mejor muchas veces se arrastran durante mucho tiempo. Cuestiones de insomnio, cuestiones del burnout, que es un tema también que es bastante común en muchos casos y que a lo mejor a veces no se entienden tanto. No sé si nos lo pudieras explicar ese término y cómo se diferencia del estrés, porque a veces la gente como que los confunde. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, el estrés, híjole, es que el estrés te puede llevar a diferentes etapas. Hay el estrés en donde te puede causar ansiedad, te puede causar depresión también y te puede causar también una falta de productividad en el trabajo. Y la otra parte es en donde estás pues cansado, pero estás como desanimado, como que ya no estás motivado, Como que estás más por como estar, estás ¿no? decepcionado. Es como en automático, ¿no? Exacto, Modo como planta, que ¿no? vas y Estás calientas ahí. la silla, como estábamos diciendo hace Claro. rato, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Pero lo que decía Francis hace rato de cómo evitar el estrés, pues yo creo que no es tanto que lo evites, porque hoy el estrés es algo que vivimos todos los días con él. Y tenemos Es más, que lidiar con él. a Es veces aprender a vivir dices, con él. no, yo no estoy estresado. No, es que sí, ya vivimos estresados. Más bien, Sí. ya no sabes lo que es vivir sin estrés, Ujú. ¿no? O Cuando sea, uno está muy tranquilo, estás como de, oye, ahí es donde es incluso cuando te da dices, ansiedad. estoy de estar- enfermo. Cuando uno está tan tranquilo, es como que te da ansiedad, así como Ajá. necesito sentir Ajá. esa... Esa adrenalina, Sí. ese estrés. Hay Entonces, gente que habla incluso de un estrés bueno, sí. ¿no? Que Sí. hay formas en las que tú mismo Sí. te metes en ciertas situaciones Es que igual te el colesterol bueno y el llevan- malo, está el estrés bueno y ya... Exactamente. Yo he escuchado que hay quien habla un poco de esa situación cuando lo sabes mantener en cosas que te van a ayudar a ser productivo, Sí. por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que el estrés no es que lo tengas que evitar o cómo lo vas a evitar, es más bien cómo lo vas a sobrellevar. Cómo manejarlo, ¿no? Cómo Quizás manejar sería... el estrés. Y yo creo que tienes que también ver
¿qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta hacer? O sea, no todo es trabajo, porque antes éramos los workahólicos, ¿no? Que nos decían, es que es workaholic, trabaja las 24 horas y no tiene ni tiempo para ir al cine, no tiene tiempo para los amigos. Entonces sí tienes que buscar esa parte de los distractores, de que si te gusta el fútbol, vete a echar un partido de fútbol con tus cuates, la risoterapia, que verdad que antes decíamos, risoterapia, ¿qué es eso? Es la mejor medicina. Claro, el irte a tomar una chela con tus cuates o el café con las amigas, nosotros, y reírte y desconectarte realmente del trabajo. Te hace regresar más fresco. Te hace regresar más fresco y ¿qué crees? Eres mucho más creativo cuando pasa eso. Sí. El que puedas meditar, la meditación para mí es excelente, el que puedas hacer yoga o el que puedas ir a lo mejor una clase de kickboxing a los que son como que más rudos en ese aspecto, o que puedas ir a una clase de fitness en donde puedas descargar todo lo que tienes o pegarle a la pera en el box, o sea, eso es buenísimo, pero tienes que sudarlo, tienes que sudar el estrés, si no lo sudas eres una ollita. Si lo vas acumulando. Y tu cuerpo lo va a sacar. ¿Y cómo lo va a sacar? En una enfermedad, ya sea emocional o física, pero lo va a sacar. Porque el cuerpo es la máquina perfecta. O sea, no hay mejor máquina que el cuerpo humano. Entonces, tu cuerpo es tan inteligente que lo va a sacar. Una vez he escuchado que uno de los motivos por los cuales los hombres tenemos una expectativa de vida mucho mayor a las mujeres, mucho menor a las mujeres, es por el hecho de que no sacamos las cosas, a diferencia de las mujeres. Ay, pobrecitos, no. En general. No me echen montón aquí. Para los que no ven, te estoy enfrente de puro hombre. Eso fue Francis. Es una cifra real. O sea, realmente en esta parte el hecho de no expresar las emociones tanto como en general las mujeres lo hacen, realmente es malo. Tenemos también nosotros como sacar mucho malas cosas que a fin de cuentas termina eso perjudicando. Sí, de hecho sí. Porque ustedes no van y se desahogan. Las mujeres sí, tuve un café en las mañanas, 9 de la mañana, y parece guajoloterío el café, ¿no? Nada más oyes, vale, y somos todas las mujeres que estamos plática, y los hombres no. Y en esa parte, pues, el trabajo pues también influyó bastante. Claro, por supuesto. En este tema de las empresas, ¿qué tipo de acciones pueden tomar precisamente para tratar de ayudar a sus trabajadores a reducir estos riesgos estos riesgos psicosociales? Pues, ¿qué están haciendo las empresas hoy en día? Ahora sí les voy a tocar el tema del salario emocional, ¿no? Que hay dos tipos de salario. El salario económico, que es cuánto me pagas quincenalmente, semanalmente o mensualmente, que es el cash que llega a mi bolsa y es con lo que vivo. Y el salario emocional es qué tanto me cuidas, ¿no? Es cómo me apapacha la empresa, es si se preocupa no nada más por mí, sino por mi familia, por mi bienestar, por mi salud mental, por mi salud física, por mi salud emocional, pero aparte también se preocupa por mi desarrollo, qué tanto me capacita, qué tanto me apapacha. El lugar de trabajo es lo que yo espero, tiene un futbolito, tiene mis áreas de antiestrés en las oficinas o no. Ahora la mayoría de las oficinas estamos poniendo las áreas de antiestrés, aunque pongas una mesa de ping pong, no importa, no necesitas el videojuego ni nada. Por favor, ¿qué nos vas a poner aquí? una mesa de ping pong. Pero sí se necesita. O sea, ustedes vayan a los coworkings de hoy en día, un WeWork, por ejemplo, en México. Sí. WeWork tiene sus áreas de antiestrés, ves las chelas todos los días, a la hora que quieras puedas agarrarlas del refrigerador completamente gratis. Entonces, esas son las áreas en donde la gente realmente es productiva. Está padrísimo, de hecho, más bien, esa tendencia que se agarró inició mucho por Google también. Claro. O sea, las oficinas de Google son un paraíso. Es que fue esa primera puerta que se dio a conocer, en decir, de repente toda esta ola que empezó a ver cómo eran las oficinas de Google, todas así de, no, pues yo quiero trabajar ahí. Yo voy a llegar a trabajar ahí. No, bueno, también Apple, déjame decirte que las oficinas de Apple, wow, o sea, también. Sí, Silicon Valley también, sí, todas las oficinas que están en Silicon Valley tienen todas estas áreas, entonces... más ludoteca que... Sí, la verdad es que sí. Aunque es medio trampa, porque justo lo que hacen es eso, pues los tienen trabajando 12 horas diarias. Sí, pero están trabajando a gusto. Sí. Pero a fin de cuentas están a gusto. Bien. A alguien aquí que está en un despacho contable 12 horas ahí nada más. Es mejor llorar jugando ping pong que llorando. No, es que es verdad, ese es el salario emocional, donde no te quieres ir a tu casa porque quieres estar más tiempo en la oficina donde estás porque estás más a gusto. Ese es el salario emocional del que estamos hablando. Entonces, contestando a tu pregunta, las empresas hoy en día tenemos que voltear a ver qué estamos haciendo por nuestros colaboradores, no por la parte económica, sino realmente los estoy cuidando, realmente me estoy preocupando por mis colaboradores. Ahí es donde tenemos que empezar y ahí empieza la norma 035. Ok, que esa sería la aplicación correcta
la forma de verlo como una herramienta Así para es. la empresa y no como un cumplimiento Así es. únicamente por cumplir, ¿no? Correcto. Entonces, esa parte creo que a final de cuentas es como la que tenemos que empezar a considerar y justo el pensar en esta situación como una oportunidad y no como algo que simple y sencillamente me apareció y no quiero que me vengan y pongan una multa, sino que realmente yo pueda aprovechar pues este tema, pues también para hacerlo extensivo a la gente, a los colaboradores, para que también ellos puedan ayudar a que esto se vaya desarrollando en términos de empresa, en términos de institución. Entonces creo que eso es importante. Pues Sí. bueno, no sé si tengan algún otro Sí. tema, si no vamos a las conclusiones. Sí, yo tengo otra pregunta Adelante. más. Por ejemplo, si en alguna empresa quizás no cuente con los recursos, quizás no tenga tantos recursos para invertir en esto. Tú mencionabas que ya hay empresas que gestionan esto, que están certificados. ¿Hay alguna manera que sea un tanto más económica o quizás del sector público que atiende este tipo de inquietudes con Pues respecto sí, a cumplir? se pueden acercar al sector público para que ellos les den las capacitaciones. O sea, sí tienes que asignar a alguien en tu empresa que va a llevarlo de la norma 035. Eso es un hecho. Ok. O sea, Necesitas entonces un sí, responsable. exacto. Eso tienes sí que sería algo, asignarlo. digamos que una de las cosas que sí tendríamos que recomendarle a la gente es que si va a cumplir con esto, tenga alguien que se haga responsable Así es. y empiece a buscar Así es. caminos para cumplirla, ¿no? Sí, y te digo, Internet tiene toda la información. Entonces, si ya asignas ese responsable, él se puede empezar a capacitar por vía Internet, en muchísimos tutoriales que hay y demás, y acercarse, por supuesto, a las instituciones de gobierno para que lo puedan ayudar y asesorar. Claro, claro que se puede. De hecho, creo que la norma y en general lo que la Secretaría Del Trabajo tiene, hay bastante información como para que lo puedas aplicar de forma Sí, porque ya forma están los autónoma, ¿no? formatos y Sí. todo. Ahora, déjame decirte que si hay una empresa que no tiene esa persona asignada o no tiene como los recursos ahorita, Ujú. es porque es una pyme. Entonces, si es una pyme, tiene un número de empleados muy Muy corto. corto. Entonces, realmente la norma para las pymes es muy sencillo y ya Sí. vienen todos los formatos ahí. Nada más que entre a un tutorial, los llenen y listo. Perfecto. Pero si me hablas de una empresa que tiene más de 100 empleados, es porque debe de tener un área de recursos humanos establecida. Y serían los que tendrían que Ah, sí, echarse claro. a la espalda el Ahí trabajo. sí, así es. Y Área de experiencia. el área ex- el área Su de oficina de experiencias, su User Offices Experience. Bueno, pues vamos con las conclusiones. Ketsin, ¿quieres empezar? ¿Qué opinas? Empiezo yo. ¿Cuáles son tus conclusiones? Quiero cambiar de trabajo. Mis conclusiones, Juan Manuel, son que no me das todo lo o sea, que Te vamos a poner necesito. un arenero. No soy gato. Oh. No, quitando un poco ahorita el chascarrillo. Sí es importante, tanto por parte de los empleadores como de los empleados, que se lleve, a fin de cuentas es tener una hegemonía, que sea algo que sea de ambas partes para que justamente este tipo de relaciones vayan hacia algo bien. Lo que decíamos desde un inicio. No, el uso de esta NOM no es para que el trabajador aproveche y de cualquier manera se intente zafar de decir, oye, me estás afectando psicológicamente, necesito que me trates, necesito que me des más descanso. Que de hecho necesito- ni siquiera llega a eso. O sea, no hay justamente, nada en pero ese sentido. justo como hay ciertas lagunas, muchas veces siento que se podría prestar a que pues, no sepan realmente cuál es la tirada. Y obviamente a las empresas, que sí es algo importante tener en cuenta el cómo están tus colaboradores, porque el tema principal de esto es cómo te están rindiendo, el rendimiento que te ofrecen tus colaboradores en cuestión de las horas productivas en las que están en el trabajo, los descansos, todo lo que lo que les provees que sea ad hoc a lo que ellos también te están dando. Correcto. Entonces, no dejar a un lado esto, sobre todo psicológico, que creo que es más el daño que comparándolo con los riesgos físicos, que están más centrados a ciertos trabajos o ciertas actividades en concreto, que realmente lo psicológico sí es algo que te afecta, que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nos quedamos callados, porque nadie nos pregunta, porque no sabemos cómo manejarlo, todo ese tipo de detalles que a fin de cuentas sí ven en reflejo lo que está pasando como trabajador, lo llevas a cabo en tu trabajo. Entonces es estar al pendiente, es estar informado, es estar capacitado sobre cómo atender
y no tanto un poco, no llegar a lo que decía Francis, no a lo correctivo, sino a lo preventivo. Saber cómo aterrizarlo antes de que sea algo ya que no está bien, que ya no es tan benéfico para tu entidad. Así es que infórmense, por favor. Uh-huh. Francis. Conclusión, a mí la verdad, en cuanto a todas las normas, esta me parece que llegó en el momento adecuado, si es que un poquito atrasada, pero estamos ahorita en una época muy, muy interesante, si no universal, si no mundial, al menos aquí en México, con toda esta, venimos saliendo de que que ya no sabes si te pones cubrebocas o no, que estamos ya a punto de terminar pandemia o no, que ya el modelo híbrido está, pues está muy presente ahorita en nuestras vidas. Creo que es una norma con bastante oportunidad en México para poder, al menos como empleado, dar a notar tu voz, de decir, sabes que yo merezco estas condiciones laborales, merezco estas condiciones para mí como trabajador base, para poder elaborar mis actividades, y también en la parte de los empresarios, en esta parte, ¿no? Dar y dar, como colaborador tienes tus obligaciones, como patrón tienes tus obligaciones para hacer cumplir esta norma, y pues bueno, estoy muy feliz que al menos, que ya se esté, que sea una norma que se va a empezar a aplicar en México. No se ve el resultado de manera inmediata, pero paulatinamente creo que es un paso adelante en el sector del trabajo. Definitivamente. Perfecto. Nat. Pues antes que nada agradecerles, gracias por la invitación, qué rica charla. Pues yo invitaría a que esto no es una guerra de colaboradores-empleadores, yo creo que más bien es una célula en donde todos tenemos que trabajar en equipo. Yo creo que ya pasó la época prehistórica en donde yo era el capataz y tú eras el borrego, ¿no? Y que los líderes no se siguen por imposición, sino por decisión propia. Entonces yo aconsejaría que a esas personas que hoy en día están como líderes en las empresas realmente hagan que sus colaboradores, sus compañeros de trabajo los sigan por decisión propia, porque realmente te admiran, porque realmente te siguen por lo que eres, por lo que vales, por tus valores y tus principios. Y también el que todos estemos abiertos al cambio, porque creo que esta pandemia lo que nos dejó es de que el mundo puede cambiar en segundos y mañana que despiertes el mundo puede ser diferente. Entonces no nos podemos cerrar a seguir queriendo tener lo mismo, sino que realmente podamos entender que las cosas tienen que cambiar y nos tenemos que transformar, y tú tienes que hacer tu introspección para ver cómo te vas a reinventar. Estoy muy de acuerdo. Eso es lo que opino. Gracias, chicos. Muy bien, pues bueno, en general creo que las conclusiones, parte de lo que tendríamos también que ver es, hay que considerar que esta es una situación que lamentablemente trae algo de bueno en lo que es su enfoque original. Lastimosamente puede convertirse en una cuestión que las instituciones o el gobierno puede utilizar para recaudar dinero, pero justo si esta situación a final de cuentas la tenemos que cumplir, pues hay que buscar la manera de hacerlo a favor de nosotros, a favor de la empresa, a favor de los colaboradores, que definitivamente ese es al final como la razón de la cual nace esta situación, ¿no? Entonces, a que realmente la vean como algo que les puede ayudar a crecer, como algo que puede ayudar a la empresa y a sacar provecho y beneficio en el largo plazo. Nat, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por darnos un poco de luz en el sentido de la parte sobre todo no de recursos humanos, sino de esta parte más bien de entender el manejo de los colaboradores y con tu experiencia. Gracias, y creo que esto nos ayudó también y nos ayuda para que la gente también lo entienda mejor y pueda saber cómo aplicar esto dentro de sus empresas. Les agradecemos a todos por escucharnos. Los esperamos próximamente en otro episodio de Thinking Business, Ideas para Negocios Inteligentes. Muchas gracias. Hasta luego. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.